Esta parte está narrada desde el punto de vista de Kim. En el pasado, cuando alguien mencionaba el nombre de Kunakorn Sutikul, lo primero en lo que pensaban mis amigos de la universidad o mis compañeros de oficina era probablemente en mujeres, aunque en realidad no solo he tenido parejas femeninas, no me importaba mucho el sexo de mi pareja. Si conocía a alguien y me gustaba esa persona y si podíamos llegar a un acuerdo entre ambos, nos trataríamos para llevarnos bien y empezaríamos nuestra relación a partir de ahí. Llevábamos muchos años viviendo de esa forma, desde la universidad hasta aquella noche. Esa noche que estuve tan borracho que no pude controlarme y accidentalmente me metí en la cama con uno de mis colegas. Mi vida cambió para siempre desde entonces. Kim, despierta. La suave voz que me llama por mi nombre me hace abrir los ojos con dificultad, como si estuviera dentro de un dulce sueño. La luz del sol del exterior brilla a través de la puerta de cristal, transparente que da al balcón desde mi dormitorio, lo que me hace entrecerrar los ojos ante la luz. Parpadeo para deshacerme de la visión borrosa y vuelvo a abrir los ojos. La primera imagen que veo es el rostro bastante apuesto de un hombre. Sus hermosos ojos redondos, como los de un ciervo, me miran resplandecientes. ¿No te levantarás? Ya son más de las 10. Hoy quedaste con un amigo, ¿no? Si te levantas tarde no llegarás a tiempo. Mi novio vuelve a hablar al verme acostado y mirándolo fijamente sin moverme. Es extraño que, aunque vea su rostro casi todos los días, todavía quiero seguir mirándolo. Levántame. Abandono la sensación de querer seguir durmiendo y estiro los brazos hacia adelante. Oigo el pequeño de un resoplido antes de que las suaves palmas se posen sobre mis manos y tiren de mí para incorporarme. «Oye, Kim», grita con fuerza en cuanto la persona que estaba de pie termina siendo jalada para acostarse junto a mí en la cama. Me doy la vuelta y me siento ahorcajada sobre el cuerpo del hombre más pequeño, presionando un fuerte beso en los pétalos pálidos y llenos de su boca. Uea retuerce el cuerpo como si intentara zafarse por un momento antes de levantar los dos brazos para rodearme el cuello y abrir la boca sin resistencia para recibir el dulce beso que pretendo darle. «Buenos días», susurro por encima de los labios de quien jadea levemente después de que su aliento fuera tomado por mí durante un largo rato. Uea mueve su nariz hacia mí, mientras su boca murmura, «Buenos días». «¿Buenos días? Ya son las 10. Para mí todavía es de mañana». Sonrío y acerco mi nariz para volver a besar la mejilla blanca de la persona que tengo debajo de mi cuerpo. Para ser sincero, estoy totalmente loco por mi novio. La apariencia de Uea es exactamente mi tipo, cintura delgada y piel blanca, y su personalidad también es como me gusta. Cada vez que veo su cara, quiero molestarlo y atraparlo entre mis brazos para besuquearnos. Además, su reacción cuando me burlo de él es muy tierna. Sí, estoy muy enamorado de mi novio. «Métete en la ducha». Uea me aparta los hombros. Como ya he disfrutado bastante besuqueándome con el gato blanco, accedo a apartarme de su cuerpo. Me levanto, voy por una toalla y desaparezco en el baño. Nuestra rutina en días festivos no es gran cosa. Si no salimos juntos, nos quedamos en mi apartamento. Cuando nos despertamos por la mañana, vamos a buscar algo de comer al mercado cercano o cocinamos algo sencillo para desayunar. Uea lo hace porque yo no sé cocinar, así que tengo que ser su ayudante ocupándome de picar y preparar las cosas. Más o menos una hora después, vamos al gimnasio y volvemos a mi apartamento para acostarnos a ver una serie. Ha sido así durante la mayor parte del año que llevamos juntos. En realidad, no es muy diferente de cuando estaba solo, pero lo que es diferente son los sentimientos. Tener a Uea a mi lado hace que todas las rutinas sencillas de mi vida sean más especiales. Me ducho y me pongo una camiseta,
y unos jeans preparándome para salir. Después de arreglarme, entro en la sala y le pregunto a mi novio, que está sentado en el sofá jugando con el teléfono: ¿qué vamos a desayunar? Huevos fritos con toppings, están en la alacena, respondió Ea, sin apartar la vista del teléfono que tiene en la mano. Camino hasta abrir la alacena y cojo un plato de comida que Ea me ha preparado. Luego voy a sentarme a su lado. Mientras como, miro disimuladamente la cara de la persona que está a mi lado. Ya es enero. El mes que viene se cumplirá un año desde que Ea aceptó ser mi novio el día de San Valentín del año pasado. Es el tercer San Valentín que pasamos desde que empezó nuestra relación. El primer año solo éramos amigos con beneficios, así que no había nada especial. El segundo año fue el primer día en que fuimos novios, y este es el tercer año, así que me he propuesto hacerlo más especial que los otros años. ¿Qué pasa? ¿Llevas un rato con el ceño fruncido?, pregunto, al ver la expresión de inquietud en el rostro de mi novio. Ea suspira con fuerza, pulsa el botón para bloquear la pantalla del teléfono y lo coloca sobre la mesa. Mi mamá me mandó un mensaje. El tono de su voz es indiferente, como cada vez que habla de su familia. Ea lleva más de un año sin volver a casa. Comprendo bien sus sentimientos. ¿Quién querría volver con la persona que le hace daño constantemente, incluso si esa persona es uno de sus padres? ¿Qué dijo? No lo sé, no lo he leído, contesta Ea en voz baja, apoyándose en el respaldo de la cama y del sofá mientras cierra los ojos. Seguro que es lo mismo cuando piensa en dinero. ¿Y le transferiste más dinero?, pregunto. El mes pasado, la madre de Ea me llamó para decirme que tenía un problema financiero. No sé de dónde había conseguido mi número, pero sabía que yo salía con su hijo y quería que le dijera a Ea que respondiera el teléfono cuando ella llamara. Le comenté a Ea sobre esto, pero no interferí en su decisión sobre si la llamaría o no. No, solo le transferí la misma cantidad de su asignación mensual. Si no, lo malgastará apostando, dice Ea con los ojos aún cerrados. Probablemente no es nada. Si realmente pasara algo, Don Cao me habría llamado. Si dices que no es nada, entonces puedes dejar de estresarte. Si no, te saldrán arrugas muy pronto. Pongo mi dedo entre sus cejas, que están fruncidas en un nudo, y le doy un masaje. Parece que el gato blanco está de acuerdo conmigo, porque cambia de tema en la siguiente pregunta. ¿A qué hora te encontrarás con tu amigo? Mediodía. Puede que regrese un poco tarde. Pasaré a cenar a casa de mis padres también, respondo, mientras bebo un vaso de agua después de haberme comido todos los huevos fritos del plato. Le dije a Ea que hoy iba a salir porque iba a encontrarme con un amigo, pero no se lo conté todo. Hay algo más que aún no puedo contarle a Ea. Entonces lleva la tarjeta contigo y la llave. No hace falta, seguramente volveré alrededor de las 9, digo, mientras me levanto para lavar mi plato y vuelvo a comprobar mi aspecto frente al espejo, preparándome para salir. Ea, ¿luzco guapo ahora? Sí, asiente. Me acerco y le doy otro grande beso en la suave mejilla a modo de despedida. Luego cojo las llaves del coche y salgo de la habitación, dirigiéndome al lugar del encuentro. En el centro de la ciudad, casi a mediodía del sábado, el tráfico no está muy congestionado. No tardo mucho en llegar a la zona de Azoque, mientras el coche se detiene en un semáforo en rojo. Marco el número de teléfono de la persona con la que he concertado una cita. Mai, ya casi llego, pronuncio, cuando al otro lado de la línea contestan el teléfono. El hecho de que le dijera a Ea que tenía una cita con un amigo era cierto. Mai es mi amigo más joven, pero no le dije sobre el motivo de la cita. Yo ya llegué, estoy esperando en la cafetería. Ok. Cuelgo el teléfono y piso el acelerador cuando el semáforo se pone en verde. 10 minutos después, meto el coche en un centro comercial de la zona de Azoque. Tras estacionar el vehículo, me dirijo a una famosa cafetería,
donde el chico alto y mucho más joven que yo está sentado esperándome. ¿Qué tal? Hola, Piquín. Sí, hola, respondo, mientras me siento en el lado opuesto. El antiguo interno de mi empresa de hace unos años, que ahora es el novio de mi mejor amigo, me sonríe amablemente, como cada vez que nos vemos. No le dijiste a Jay que viniste a verme, ¿verdad? No, solo le dije que me encontraría con un amigo. La voz suave y grave se ríe mientras responde, haciendo que me sienta aliviado hasta cierto punto. Así que te casarás con Piuea, ¿verdad? Lanza la pregunta, que es el objetivo principal de la reunión de hoy. Hace unos días le envié un mensaje a Mai, diciéndole que quería discutir algunos planes de una sorpresa para Uea, por lo que concerté una cita con el chico más joven para poder conversar. Entre mis conocidos, la persona que sería el mejor asesor probablemente sería Mai. En cuanto a Jade, es tan tonto que no puede guardar un secreto. Si se lo cuento, cualquier día se le escapará accidentalmente y mi plan se echará a perder. Por lo tanto, pensé que sería mejor consultar a alguien de confianza como Mai, porque estoy seguro de que este chico nunca se lo diría a nadie. No, todavía no. Estoy pensando en esperar un año más. Ahora mismo estoy trabajando y ahorrando, pero quiero comprometerme con él. Sorbo el americano que tengo en la mano, mientras respondo. Sonrío levemente al pensar en el plan sorpresa para este próximo San Valentín. Francamente, nunca pensé que llegaría un momento así en mi vida. Antes de esto, no podía imaginarme casándome con alguien, pero ahora quiero casarme. Este año cumpliré 30. Debería poder sentar cabeza. A mi familia le parece bien Uea, aunque al principio mi madre tenía algunos prejuicios porque es hombre. Sin embargo, como lo llevaba a casa a menudo y mi madre vio que mi novio es educado y amable con los adultos, los prejuicios que tenía desaparecieron. Resulta que ahora a mi mamá lo quiere más a él que a mí. En cuanto a lo de ir a cenar con mi familia esta noche, es para contarles mi decisión. Aunque Tailandia no tiene una ley que legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, quiero hacer todo bien. Al menos quiero una recepción para que los demás sepan que voy a pasar el resto de mi vida con esta persona, lo que sigue siendo un plan para el futuro. Estoy pensando en buscar una tienda de diamantes para mandar a hacer el anillo de compromiso. Le escuché decir a Jade que conoces una tienda de diamantes, ¿verdad? Sí, un amigo mío tiene una tienda de diamantes. Si te parece bien, podemos ir allí hoy, responde encantado. Sus delgados ojos se arquean mientras despliega una sonrisa. Lo miro a la cara y pienso en cómo Jade siempre dice que Mai es como un cachorro gigante. No se equivoca, porque lo mires por donde lo mires, en realidad parece un limpio, inofensivo y muy guapo caballero. Sin embargo, tras la cara inocente de este chico, se esconde un tipo tan astuto como yo. Entonces vamos, dame algunos consejos y opiniones también. No conspires con tu amigo para quitarme el dinero. Ja, no lo haré, puedes confiar en mí. El más joven sonríe. Primero pasamos a almorzar y luego nos dirigimos a la tienda de diamantes del amigo de Mai, cerca de Payatai. Este es el lugar. El dueño de la tienda es un amigo de mi facultad, que heredó la tienda de sus padres. Esta tienda existe desde hace 30 años, dice Mai, mientras entramos en una majestuosa tienda de diamantes. Va a saludar a su amigo, que es un joven tailandés chino de buen aspecto, antes de que el dueño de la tienda nos lleve a Mai y a mí a recorrerla, para mostrarnos los distintos anillos que están alineados en una vitrina. Hay muchas calidades de diamantes, hay muchos tipos de materiales para hacer los aros. Si es un anillo de compromiso o una alianza de matrimonio, es preferible usar platino. Escucho la fluida explicación del amigo de Mai, mientras me quedo mirando los diferentes anillos. Por lo que he notado, a Uea no le gusta nada que luzca demasiado llamativo. Normalmente viste ropa sencilla y nunca lleva joyas,
salvo un reloj. Disculpe, ¿puede mostrarme esos dos? Señalo 2 anillos lisos con pequeños diamantes incrustados. El vendedor los coge y los coloca sobre el mostrador como le he pedido. Este anillo tiene un diamante de 0.12 quilates con un grado de color. El aro es de platino de 18 quilates. El anillo más pequeño que tiene en la mano es de 0.14 quilates, con el mismo aro hecho de platino. El diseño es adecuado para el uso diario o para aquellos que no les gusta usar anillos decorados. Estos son populares entre muchas personas también. Es hermoso de una manera minimalista, dice Mai, mientras estoy considerando si el anillo en mi mano es adecuado. Si me preguntan a mí, debo decir que me gusta un diseño liso como este, y creo que a Uea también debería gustarle. Puede encargarlo a medida, cambiar el material del aro o el tamaño del diamante. Si cambia a oro u oro rosa, el precio sigue siendo el mismo. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacerlos?, le pregunto. Alrededor de 2 semanas. La respuesta que recibo me da la seguridad de que, pase lo que pase, estarán listos a tiempo. Finalmente, decido encargar un par de anillos, a juego hechos a medida. Esta vez el precio no es muy elevado, porque solo son anillos de compromiso. La próxima vez, cuando encargue las alianzas de matrimonio, elegiré un diamante de mejor calidad y traeré a Uea conmigo para que elija él mismo. Mai, ¿qué hay de ti? ¿Cuándo le pedirás a Jay que se case contigo? Pregunto, al ver que la persona que me trajo se ha quedado quieta mirando los anillos con diamantes en la vitrina. No tardaré mucho en hacerlo. Los ojos delgados brillan suavemente mientras habla de sus planes. Han pasado más de 2 años y Mai sigue cuidando de Jade igual que al principio. Es una suerte que mi amigo conociera a una persona tan buena. No le cuentes a tu esposa sobre hoy, le ordeno con firmeza. Mai ríe levemente y promete no contarle nada a Jay sobre lo ocurrido hoy. Le doy las gracias por sus consejos y opiniones antes de partir cada uno por su lado. Al caer la tarde paso por mi casa para cenar con mi familia. Les cuento a mis padres que quiero comprometerme con Uea y ellos están de acuerdo con mis planes. No tienen ningún problema con ello, así que puedo volver a mi apartamento con tranquilidad. ¿Por qué regresaste tan temprano?, pregunta mi novio en tono sorprendido, mientras empujo la puerta de la habitación. Uea está en camiseta y pantalón largo, que es su pijama habitual. Sus ojos redondos parpadean hacia el reloj de la pared, que marca las 7 de la noche. Quise volver pronto contigo. Sonrío suavemente. Camino hasta abrazar a la persona más pequeña por detrás y le estampo un beso en el costado del fragante cuello. ¿Ya cenaste? Sí, ya cené. ¿Qué tal el encuentro con tu amigo? Bien. Cuando fui a casa, mi madre me preguntó por qué no te había llevado para cenar juntos. Cambio el tema a la cena con mi familia, para evitar que Uea me pregunte sobre el encuentro con mi amigo durante el día. Aunque confío en poder decir mentiras creíbles, de todas formas no quiero mentirle. Entonces, supongo que tendré que pasar a verla alguna vez, murmura la voz suave. Sonrío un poco, mirando a mi novio con afecto. Aunque cuando empezamos a salir oficialmente no nos aceptaban tanto, Uea seguía preocupándose por mis padres. Eso, por lo tanto, hizo que mi familia se abriera fácilmente a él. Primero iré a darme una ducha, y luego podríamos... Hago una pausa en mis palabras y miro con picardía la cara de mi amante. Uea ladea ligeramente el cuello, aunque labios carnosos se estiran en una sonrisa seductora. Acabas de volver, debes estar cansado. ¿Quieres que te ayude a ducharte? Rayos, realmente amo a mi novio. Eso estaría bien. Aquel ofrecimiento se responde sin vacilar, mirando fijamente al gato blanco que se acerca al baño con una sonrisa maliciosa. Supongo que esta noche dormiremos tarde otra vez. El tiempo sigue avanzando sin cesar. De repente llega de nuevo San Valentín.
Hace 2 semanas pasé por la tienda a recoger los anillos hechos a la medida y los guardé cuidadosamente. He reservado una mesa en un restaurante fusión que le gusta a Uea y que está cerca de la oficina para nuestra cena de celebración de San Valentín. En cuanto a los anillos, pienso sorprenderlo con ellos cuando volvamos a mi departamento. A Uea no le gusta nada ostentoso o que cause mucho show, así que mi apartamento sería el lugar perfecto para pedirle que se comprometa conmigo. Antes de que nos demos cuenta, es San Valentín otra vez. El tiempo pasa tan condenadamente rápido, dice Jay con voz apagada, porque está masticando unos bocadillos con la boca llena mientras está sentado en la oficina esperando que empiece el horario laboral de la tarde. Mai cumple muy bien la promesa que me hizo de no decirle nada a Jade, porque en el último mes no vino a interrogarme al respecto en absoluto. Hoy se cumple 1 año desde que empezaron a salir, ¿no? Sí, es Uea quien murmura la respuesta mientras mira la pantalla de su teléfono, deslizando para ver videos de gatos y perros. ¿Y cuándo piensan casarse? Ya tienen 30 años. Lo dices como si tú no tuvieras 30, le contesta bromeando. Soy el único que tiene 30 años. Mai solo tiene 24. Hay tiempo de sobra. Jade ofrece una excusa, pero este año los dos tendrán 30. Supongo que pueden tener una boda, ¿no? ¿Tenemos que tener una boda? Los ojos redondos del hombre que habla se vuelven a encontrar con los míos por un momento, antes de hablar con voz despreocupada. Ya es bueno permanecer así. No tenemos que organizar ninguna ceremonia ni fiesta. Bueno, depende de ustedes. Jay desvía su atención de nosotros en cuanto oye el timbre de su teléfono, debido a una llamada entrante. Contesta la llamada de Mai mientras yo miro la cara de mi novio, y su cara parece indiferente. Sobre casarnos, tendré que volver a hablar con él. Nunca lo he hablado en serio. Si Uea realmente no desea organizar una boda, no quiero obligarlo. Pero al menos quiero que llevemos anillos a juego para que todo el mundo sepa que él ya no está disponible y podemos llevarlos puestos esta noche. Vayan a casa con cuidado. Feliz día de San Valentín, chicos. Está bien. Miro a mi mejor amigo despidiéndose con la mano, antes de dirigirse a toda prisa al BMW negro de su novio, que lo espera delante del edificio. En cuanto a Uea y a mí, nos dirigimos a cenar juntos en el restaurante que he reservado. Pido una botella de vino tinto con poco alcohol para beber, porque temo que Uea se emborrache demasiado y no tengamos ocasión de conversar más tarde. Tanto la comida como la bebida tienen un sabor excelente. Mi novio parece estar de buen humor. Hoy será realmente un día perfecto. Déjame ducharme primero, digo, cuando volvemos a mi departamento. Uea asiente con la cabeza y va a encender la televisión para verla mientras yo voy a asearme. Cuando le toca a Uea ducharse, cojo la caja de anillos que está escondida en el cajón y me la meto en el bolsillo del pantalón. Luego me siento en la cama a jugar con el teléfono, esperando. ¿Estás jugando?, me pregunta la persona que acaba de salir del baño, con una camiseta de manga larga y unos pantalones largos como pijama, mientras se sienta en la silla frente al tocador. Coge el secador, lo enchufa y empieza a secarse el pelo húmedo. Déjame hacerlo. Me levanto, camino hasta situarme detrás de mi novio y le seco el pelo con suavidad. ¿Por qué de repente me complaces tanto hoy? ¿Te pasa algo? Uea levanta la cabeza para mirarme, recorriéndome con la mirada como si tratara de averiguar qué oculto. Tengo que admitirlo, qué percepción tan acertada. ¿Quiero estar al servicio de mi esposa? Hoy es San Valentín, respondo con una expresión normal en el rostro, lo que parece disipar algunas de sus dudas. La esbelta figura se gira para mirarme en el espejo, permitiéndome seguir secándole el pelo hasta dejarlo completamente seco. «Está listo, señor». «Muchas gracias». Uea se levanta, coloca ambas manos sobre mis hombros y se impulsa para besar mi mejilla a modo de agradecimiento. «Ven aquí, tengo algo para ti».
digo, mientras rodeo su cintura con mi brazo y camino hacia la cama. ¿Qué es? Pregunto a la otra persona. Utilizo los dos brazos para subir a la figura más pequeña a mi regazo. Pongo la barbilla sobre su hombro y le susurré al oído. Un regalo de San Valentín. ¿Un regalo? Toma. Saco la caja de anillos del bolsillo de mi pantalón y la abro. En ella hay 2 anillos de diamantes, uno al lado del otro. Sus destellos se reflejan con las luces de neón del dormitorio. ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz primer aniversario! Y me gustaría reservarte para mí por adelantado. El año que viene, cásate conmigo. Un largo silencio es la respuesta que obtengo. Uea se sienta rígido, como si le hubiera echado una maldición. El par de bonitos ojos redondos miran perdidos los anillos que tengo en la mano cuando los saco de la caja. Mi boca susurra inquisitivamente. ¿Te gustan? No tenías que comprarlos. Pasó casi un minuto antes de que la otra persona que está en mi regazo hablara en voz baja. Quiero hacerlo oficial. Agarro su mano izquierda y le pongo el anillo en el dedo anular. Al verlo en la mano de Uea, mis labios se curvan inexorablemente en una sonrisa. ¿Puedes ponérmelo en el dedo? Coloco el otro anillo, que es más grande que el anterior, en la palma de la persona que está en mi regazo. Sus manos tiemblan ligeramente, pero me coge la mano izquierda y me pone el anillo en el dedo anular. ¿Sorprendido? Pregunto. Uea baja la mirada, sin responder a la pregunta hasta que empiezo a preocuparme. Uea, ¿no te gusta? No es eso. Habla en voz baja y temblorosa. Veo que Uea parpadea rápidamente. Su cara luce como si estuviera a punto de llorar. ¿Pasa algo malo? Es que nunca pensé que alguien haría algo así por mí. El gato blanco sonríe débilmente. Sus ojos llenos de agua clara que intenta contener parecen muy felices. Suspiro aliviado. Mis 2 brazos rodean la cintura de mi amante con más fuerza que antes. ¿No pensaste que alguien te propondría matrimonio? Nunca. Solo encontrar a alguien sincero ya es bastante difícil, así que no me atreví a pensar en... Ya te lo dije, no soy como esos tipos. Beso cariñosamente en la mejilla a la persona que tengo abrazada. Comprendo que ha sido muy lastimado en los asuntos del amor, ya sea que se trate del amor romántico o del amor de su familia. No es de extrañar que no se atreviera a imaginar el día en que le propusieran matrimonio. ¿Cuándo compraste los anillos en secreto? El mes pasado los compré en la tienda de un conocido de Mai. ¿Y cómo sabías la talla de mi dedo? Lo medí en secreto mientras dormías. Digo, se queda un momento en silencio, girando tranquilamente la mano para mirar el anillo que lleva en el dedo, como un niño al que le acaban de regalar un juguete nuevo. Uea, ¿te gustaría organizar una boda? Solo quiero que todo el mundo lo sepa, pero si no te parece bien, dejaré que lo hagas a tu manera. Podríamos salir a comer con nuestras familias y algunos amigos. Apoyo la barbilla en su hombro. Aunque quiera hacerlo oficial para que los demás lo sepan, la comodidad de Uea es mi prioridad. Si él no está de acuerdo con la boda, no la celebraremos. No es un problema para mí, dice la voz suave, mientras gira la cara para mirarme y sonríe ligeramente. Como tú desees, organicemos o no la boda estará bien. Mientras estemos juntos como ahora, soy feliz. Es cierto, sonrío ampliamente. Como dice Uea, con estar juntos es suficiente. A partir de ahora, seguiré trabajando duro y ahorrando dinero. Puede que lo gaste comprando un terreno en el campo y construyendo una casa para cuando nos jubilemos. Volveremos a hablar de esto más tarde, digo, mientras meto la mano bajo la suave camiseta de manga larga y empiezo a acariciarle la delgada cintura para despertar esos instintos dormidos. ¿Qué tal si celebramos San Valentín ahora? El hombre sobre mi regazo sonríe con picardía. Entonces empujo al otro para que se acueste en el colchón y lanzo mi cuerpo sobre él. Comenzamos ese día las actividades de celebración nocturna sin más preámbulos.
2 horas más tarde, el más pequeño se duerme al terminar nuestra apasionada noche amorosa. Me levanto y voy a apagar las luces de la habitación antes de volver a la cama. Me acuesto de lado, mirando de reojo a mi amante, que tiene los ojos cerrados a la tenue luz anaranjada de la lámpara de la mesita de noche. Hemos tardado un total de 11 años en pasar de ser amigo de un amigo a ser amigos con beneficios, luego a ser novios y ahora a ser prometidos, y pronto nos convertiremos en compañeros de vida. Las comisuras de mis labios se arquean en una sonrisa. Me acerco, tiro de la delgada figura, la abrazo contra mi pecho y cierro los ojos para dormirme como la persona que tengo entre mis brazos. Tener a esta persona a mi lado es lo más afortunado para mí.